Días, queridos, inhibición, síntoma y angustia. Capítulo 6 dice el doctor Sigmund Freud. En el curso de estas luchas pueden observarse dos actividades del yo en la formación de síntoma. Para saber qué se refiere a Freud con las palabras estas luchas, se recomienda mucho dedicar un tiempo al estudio del capítulo pasado, donde se habló a profundidad de la histeria y de la neurosis obsesiva, ¿vale? Entonces, dos actividades del yo en la formación del síntoma neurótico. ¿Ah? No vayamos a pensar que estamos hablando de síntoma conforme a la psicopatología del año 2024. Dice el texto, merecen particular interés porque son claramente subrogados o sustitutos de la represión y por eso mismo son aptos para ilustrar su tendencia y su técnica. Nuevamente, orientándonos, síntoma neurótico, sustitutos de la represión, es decir, el síntoma para la neurosis, para el psicoanálisis, tiene una función. Es decir, el síntoma sirve para algo. Ajá. Continuamos. ¿Y acaso cuando estas técnicas auxiliares y sustitutivas salen a un primer plano, tengamos derecho a ver en ello una prueba de que la ejecución de la represión regular tropezó con dificultades? Es decir, hay un motivo por el cual todos reprimimos, pero solo algunos elaboramos o creamos síntomas. Tenemos la necesidad de ocultarnos nuestros propios conflictos, alejarnos de nuestras propias formas de goce, por decirlo de una manera. Ajá. Dice el texto, si consideramos que en la neurosis obsesiva el yo es mucho más que en la histeria el escenario de la formación de síntoma, que ese yo se atiene con firmeza a su vínculo con la realidad y a la conciencia, y para ello emplea todos sus recursos intelectuales. Más aún, que la actividad de pensamiento aparece sobreinvestida, es decir, para los obsesivos pensar tiene un valor. Ajá. Erotizada. La actividad de pensamiento aparece erotizada. Es decir, yo tengo que pensar. Ajá. Y de ahí viene mucha angustia. Pero, dice el texto, tales variaciones de la represión quizá nos parezcan más comprensibles. Las dos técnicas a que nos referimos son el anular, lo acontecido, y el aislar. Repito, las dos técnicas a través de las cuales los síntomas nos muestran su tendencia, digamos, anular y aislar. Nota número 1. Se hace referencia a estas dos técnicas en el historial clínico del hombre de las ratas. Encontrarán todo el historial en la descripción, ¿vale? No solo estas páginas, el historial es más extenso. Dice el texto, la primera, la anulación, digamos, el anular, tiene un gran campo de aplicación y llega hasta muy atrás. Es, por así decir, magia negativa. Ah, qué encantador, doctor Freud. Eso me fascinó. Mediante un simbolismo motor quiere, entre comillas, hacer desaparecer no las consecuencias de un suceso, sino a este mismo, es decir, al suceso. Y las consecuencias encontramos las consecuencias de un suceso como la impresión o la vivencia. Al elegir esa expresión, indicamos el papel que desempeña esta técnica no solo en la neurosis, sino en las prácticas de encantamiento, en los usos de los pueblos y en el ceremonial religioso. En la neurosis obsesiva nos encontramos con la anulación de lo acontecido, sobre todo en los síntomas de dos tiempos, donde el segundo acto cancela al primero como si nada hubiera acontecido, cuando en la realidad efectiva acontecieron los dos, o pues sí, los dos sucesos, o un suceso en dos tiempos. El ceremonial de la neurosis obsesiva tiene el propósito de anular lo acontecido una segunda raíz.
La primera es prevenir, tomar precauciones para que no acontezca, no se repita algo determinado. La tarea es fácil de aprender, digamos, de captar. Ajá. Las medidas precautoras son acordes a la ratio, que quiere decir conforme al propósito, conforme al acto, digamos, de acuerdo a su intensidad. Ajá. Mientras que las, entre comillas, cancelaciones mediante anulación de lo acontecido son desacordes a la ratio. Aquí, fíjense, irracional, de naturaleza mágica, podemos decir, irracionales. Ajá. No las entendemos, nos parecen muy intensas o tal vez demasiado pequeñitas, simbólicas, podríamos decir. Debe conjeturarse desde luego que esta segunda raíz es la más antigua. Desciende de la actitud animista hacia el mundo circundante. El afán de anulación de lo acontecido halla su debilitamiento como proceso normal en la decisión de tratar cierto suceso como non a revier, como si eso nunca hubiera pasado. Ajá. Pero en tal caso no se emprende acción alguna en contrario. No se hace caso ni del suceso ni de sus consecuencias. Mientras que en la neurosis se cancela al pasado mismo. Se procura reprimirlo o suplantarlo por vía motriz. Ujú. Pum, pum, pum. Eso no pasó. Esta misma tendencia puede explicar también la compulsión de repetición, tan frecuente en la neurosis, en cuya ejecución concurren, es decir, se reúnen, luego muchas clases de propósitos que se contrarían unos a otros. Lo que no ha acontecido de la manera en que se habría debido, de acuerdo con el deseo, es anulado, repitiéndolo de un modo diverso de aquel en que aconteció, a lo cual vienen a agregarse todos los motivos para demorarse en tales repeticiones. En la trayectoria ulterior de la neurosis, la tendencia a anular el acaecimiento de una vivencia traumática se revela a menudo como una de las principales fuerzas motrices de la formación de síntoma. Así obtenemos una inesperada visión de una técnica motriz de la defensa o, como podríamos decir aquí con menor exactitud, de la represión, como un esfuerzo de suplantación. Ajá. La otra de estas técnicas que estamos describiendo es la del aislamiento, peculiar de la neurosis obsesiva. Recae también sobre la esfera motriz. Lo siento, estoy ocupado. Recae también sobre la esfera motriz y consiste en que, tras un suceso desagradable, así como tras una actividad importante realizada por el propio enfermo en el sentido de la neurosis, importante, significativa, ¿vale? Se interpola una pausa en la que no está permitido que acontezca nada. No se hace ninguna percepción ni se ejecuta acción alguna. Nota número 2. Véase El hombre de las ratas. Ajá. Página 192. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que en la descripción de los videos es algo que tengo todavía pendiente. eh, Asignar el número de hoja, por ejemplo, ahorita estamos en la 115. La descripción de cada video debería contar con el número de hojas que estoy leyendo, ¿vale? Dice el texto, pero bueno, repito, el hombre de las ratas, el historial clínico del hombre de las ratas, lo encontrarán en la descripción. Dice el texto, esta conducta a primera vista rara nos revela pronto su nexo con la represión. Sabemos que en la histeria es posible relegar a la amnesia una impresión traumática, es decir, no me acuerdo, no sé. Es frecuente que no se lo consiga así en la neurosis obsesiva. La vivencia no es olvidada, pero se le despoja de su afecto y sus vínculos asociativos son sofocados o suspendidos, de suerte que permanece ahí, como aislada, y ni siquiera se la reproduce en en el circuito de la actividad de pensamiento. Ahora bien, el efecto de este aislamiento es el mismo que sobreviene a raíz de la represión con amnesia. Es decir, el efecto es básicamente el mismo. No me acuerdo, lo mismo que, eso no tiene importancia. Ajá. El sujeto se abstrae, se aparta de su propia historia, de sus propias creaciones.
hablándose de fantasías, representaciones, ideas, pensamientos. Dice el texto, es esta técnica, pues, la que reproducen los aislamientos de la neurosis obsesiva, pero reforzándola por vía motriz, es decir, no me muevo, no hago nada, con un propósito mágico. Lo que aquí se mantiene separado es algo que asociativamente se copertenece. El aislamiento motriz está destinado a garantizar la suspensión de ese nexo con en el pensamiento. El proceso normal de la concentración ofrece un pretexto a este proceder de la neurosis. Lo que nos parece sustantivo o importante como impresión o como tarea no debe ser perturbado por los simultáneos reclamos de otros desempeños o actividades de pensamiento. Pero ya en la persona normal, la concentración no solo se emplea para mantener alejado lo indiferente, lo que no viene al caso, sino sobre todo lo opuesto inadecuado. Será sentido como lo más perturbador aquello que originariamente estuvo en copertenencia y fue desgarrado luego por el proceso de desarrollo. Por ejemplo, las exteriorizaciones o manifestaciones de la ambivalencia del complejo paterno en la relación con Dios o las mociones de los órganos excretorios, es decir, la orina o las heces, la caca, la popó, en las excitaciones amorosas. Oh, queridas, queridos. Aquí el doctor Freud se pone delicioso. Dice el texto, así, el yo tiene que desplegar normalmente un considerable trabajo de aislamiento para guiar el decurso del pensar. Y sabemos que en el ejercicio de la técnica analítica nos vemos precisados a educar al yo para que renuncie de manera temporaria a esa función, por completo justificada de ordinario. En otras palabras, queridas, queridos, hay evidencia también teórica, evidencia biográfica o bibliográfica, más bibliográfica que biográfica, que el yo es también el yo. El psicoanálisis es un proceso, digamos, de reaprendizaje. ¿Cómo es que puedo aproximarme a mí mismo? Sé que aceptar el amor que tengo hacia mi padre o el odio que tengo hacia la misma figura, o bien el amor y odio, el amordio, decía mi analista, el amordio que yo tengo hacia mi mamá, hermano, hermana, etcétera, todos, básicamente, así como el gusto o disgusto por las mociones de los órganos excretorios, las ganas de llenar de pipí, llenar de popó, las ganas de relacionarme con lo sucio, fuchihuacala, qué rico. Es básicamente lo inconsciente, básicamente. Y es también la base no solo de nuestra actividad anímica, sino también de nuestra vida adulta, de nuestra vida amorosa. Vamos a continuar. Según toda nuestra experiencia, el neurótico obsesivo halla particular dificultad en obedecer a la regla psicoanalítica fundamental. Oh, sí, hablar libremente es algo casi, casi imposible para un obsesivo o una obsesiva. Los histéricos nos entregamos, realmente hace falta solo un pequeño empujo para Pero los obsesivos, hoy le voy a contar cómo me fue en la semana. Bla, 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 y creo que bla, bla, bla. Es todo. En serio, son encantadores cuando se proponen ordenar las cosas. Dice el texto, ¿vale? Es que en este tipo de sesiones, queridas, queridos, uno no se da cuenta como nunca lo había pensado así. Eh,
Es bien sencillo sacarlos de su delirio de orden o su delirio narcisista de grandeza, así de ¡wow! Es bien sencillo, nada más hay que escucharlos tantito y ahí. ¿Por qué eso? No sé. Dice el texto, su yo es más vigilante y son más tajantes los aislamientos que emprenden, probablemente a consecuencia de la elevada tensión de conflicto entre su superyo y su ello. Hablando de, repito, los neuróticos obsesivos. En el curso de su trabajo de pensamiento tiene demasiadas cosas de las cuales defenderse. La injerencia de fantasías inconscientes, la exteriorización o manifestación de las aspiraciones ambivalentes. Es decir, ¿y por qué esto? Ah, bueno, es muy fácil de explicar. Bla, 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 bla. ¿No será que odia a su padre? No, 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 no. No, ¿cómo se atreve a decir algo así? Yo amo a mi padre. Ajá, pero ¿por qué esto? No sé. Dice el texto, no le está permitido dejarse ir. Se encuentra en un permanente apronte de lucha. Luego apoya esta compulsión a concentrarse y a aislar. Lo hace mediante acciones mágicas de aislamiento que se vuelven tan llamativas como síntomas y de tanta gravitación práctica adquieren, desde luego, en sí mismas son inútiles. Perdón, desde luego en sí mismas son inútiles y presentan el carácter del ceremonial. Ahora bien, en tanto procura impedir asociaciones, conexiones de pensamientos, ese yo obedece a uno de los más antiguos y fundamentales mandamientos de la neurosis obsesiva, el tabú del contacto. Si uno se pregunta por qué la evitación del contacto, del tacto, del contagio, desempeña un papel tan importante en la neurosis obsesiva y se convierte en un contenido de sistemas tan complicados, haya esta respuesta. El contacto físico es la meta inmediata tanto de la investidura de objeto tierna como de la agresiva. Véase tótem y tabú, dice la nota número 3. Les dejo todo tótem y tabú en la descripción de este video. Miren, Eros, el amor, quiere el contacto, pues pugna por alcanzar la unión, la cancelación de los límites espaciales entre el yo y el objeto amado, pero también la destrucción, que antes del invierno de las, del, que antes del invento de las armas de acción a distancia, solo podría lograrse la destrucción desde cerca. Tiene como premisa el contacto corporal, el poner las manos encima. Tener contacto con una mujer es, en el lenguaje usual, un eufemismo para decir que se la aprovechó como objeto sexual. No tocar el miembro es el texto de la prohibición de la satisfacción autoerótica. Puesto que la neurosis obsesiva persiguió al comienzo el contacto erótico y tras la regresión, el contacto enmascarado como agresión, nada puede estarle vedado en medida mayor ni ser más apto para convertirse en el centro de un sistema de prohibiciones. Ahora bien, el aislamiento es una cancelación de la posibilidad de contacto, un recurso para sustraer a una cosa del mundo de todo contacto. Y cuando el neurótico aísla también una impresión o una actividad mediante una pausa, nos da a entender simbólicamente que no quiere dejar que los pensamientos referidos a ellas, perdón, entren en contacto asociativo con otros. Hasta ahí llegan nuestras indagaciones sobre la formación de síntoma. No vale la pena resumirlas. Han dado escaso fruto y quedaron incompletas, y además aportaron muy poco que ya no supiéramos desde antes. Sería infructuoso considerar la formación de síntoma en otras afecciones, aparte de las fobias, la histeria de conversión y la neurosis obsesiva. Se sabe demasiado poco sobre esto, pero ya en el cotejo de estas tres neurosis resulta un muy serio problema cuyo tratamiento no puede posponerse. El punto de arranque de las tres es la destrucción del complejo de Edipo y en todas, según suponemos,
El motor de la renuencia del yo es la angustia de castración. Pero solo en las fobias sale a la luz esa angustia. Solo en ellas es confesada. ¿Qué se ha hecho de la angustia en las otras dos formas? ¿Cómo se la ha ahorrado el yo? El problema se agudiza aún si atenemos a la posibilidad ya citada de que la angustia misma brote como una suerte de fermentación a partir de la investidura libidinal perturbada en su decurso. Y además, es seguro que la angustia de castración constituye el único motor de la represión o de la defensa. Si se piensa en las neurosis de las mujeres, no se puede menos que dudar, pues si bien se comprueba en ellas la presencia del complejo de castración, no puede hablarse, en este caso, en que la castración ya está consumada, de una angustia de castración en el sentido propio. Antes de continuar, véase el texto sobre, no, ay, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos que les dejo en la descripción y queridas, queridos, hemos acabado. Hemos acabado capítulo número 6, capítulo cortito, pero gocemos de que es cortito el capítulo. Váyanse ustedes a hacer sus cosas, yo iré a hacer las mías, que entre otras es descansar después de un día de trabajo. Queridas, queridos, nos vemos para el capítulo 7 de Inhibición, Síntoma y Angustia. Bye.